Buenos días, la Iglesia Cristiana Betel Sama te da un saludo muy especial. Como tú sabes, nuestra iglesia está buscando la unidad del cuerpo de Cristo en tiempos que están viniendo a la tierra. Te quiero invitar como un pueblo de Dios para que hagas la diferencia y seas parte del cambio en este mundo. El Señor, por tiempos de oración, ha pedido a esta iglesia que del 17 al 21 de mayo estemos orando con ahínco por toda obra de las tinieblas que ha posado sobre el mundo y cada nación. Que ese tiempo sea un tiempo de atar y desatar bendiciones desde nuestra casa. El horario será de 7 a.m. a 7 p.m. El día 22 convocamos a estar presentes cerca de la Plaza de Bolívar por el costado de la séptima, en la Puerta del Éxito de la carrera séptima. Te estaremos esperando con una camisa blanca y un jean azul y un pañuelo rojo para el día 22 de mayo. Para que en ese día, el 22 de mayo, declaremos victoria. ¿Por qué un pañuelo rojo? Por la sangre de Cristo. Nuestro tiempo de intercesión y guerra espiritual. Un día glorioso de victoria. Para el día 23 estaremos desde nuestras casas sacando pañuelos blancos, banderas blancas, con una alabanza del Señor, dando gracias al Señor por haber escuchado nuestras oraciones intercesoras que han movido la mano del Padre. Este momento de gratitud será 7 p.m. Recuerda, del 17 al 21 en tu casa, orando y clamando por el mundo, por las naciones, por tu ciudad, por tu barrio, por tu hogar y por ti. Día 22, pañuelos allí en la Plaza de Bolívar, en el Éxito de la séptima, recibiendo un parte de victoria de lo que hizo Jesucristo en la cruz, declarando una victoria en Cristo con pañuelos rojos, vestidos de esta forma para podernos identificar. Y el 23, 7 de la noche, 22 es 7 de la mañana, 23, 7 p.m. Pañuelos blancos, alabando con alabanzas al Señor desde tu hogar, sacándolos por las ventanas con banderas, en una gratitud y alabanza al Señor de haber escuchado, dando por decretado y profetizado que Dios moverá la mano sobre el mundo y nuestras naciones, nuestro hogar, tu vida. Estaremos haciendo todo eso. ¿Por qué esto? En un tiempo de oración el Señor con nuestra iglesia, en un tiempo apostólico y profético, buscando el rostro del Señor, como Jesús con su sacrificio que hizo una vez y para siempre, tenemos que recordarle al enemigo de quien triunfó en el mundo para darnos salvación. Colombia, nuestra ciudad y nuestra vida debe de ser destinada para Él y acordarle al enemigo lo que Él hizo. Me dijo, para que todo poder demoníaco se detenga.
El Señor nos envió que subiéramos al monte a orar, como Moisés, por el mundo y por la nación, por los hogares y las personas que Él tenía a cargo. Y esta iglesia el Señor ha llamado en tiempos difíciles para que sea una iglesia interdenominacional. El único nombre es el de Iglesia Cristiana Betel Sama, casa de oración. Él está ahí. Que bajando del monte le diéramos a conocer al pueblo de Dios las instrucciones dadas por el Espíritu Santo, para recordarle al enemigo que de una vez y para siempre, como lo dice el libro de Hebreos, Jesús venció, tomando las llaves del Hades, y que por el testimonio de sus santos lo vamos a vencer. Que de lo vil y despreciable escogió a Colombia como una nación para Cristo, con la palabra profética que vino a dar un africano humilde, sencillo, que Colombia era la voz de la tórtola, la voz del Espíritu Santo, y que vendría un derramamiento de su Espíritu en un avivamiento postrero en Colombia, para que Colombia diera a las naciones. Para ello tendría que levantar un Gedeón y convocar a un ejército guerrero. Hoy te estoy como Gedeón, convocando a ti como un ejército guerrero. Y el Señor dijo: levántate, Gedeón, convoca un ejército, y este mensaje te va a llegar a ti. Y te llega porque el Espíritu Santo nos puso el sentir de hablarte. Y si tú sientes el sentir de mandarlo a una persona de oración guerrera, esforzada, es porque Dios te lo pone en la mente, en tu corazón, para que le mandes este mensaje. Gedeón recogió un ejército guerrero, un pueblo guerrero. Hoy eres tú ese pueblo guerrero que Dios te está convocando a que te alinees y alistes en el ejército de Dios para estos tiempos, para ser parte de la diferencia en un mundo con tiempos difíciles. Quiero que desde tu casa te hagas sentir como un guerrero, allí desde el 17 al 21. Así no sea de la forma que otros lo hacen, sino de la forma como Dios nos está instruyendo a hacerlo. Como muchos se han levantado a hacerlo individualmente, pero el Señor no desea eso. Si ustedes se acuerdan en la Biblia, que muchos, cuando había el pecado en una nación como Nínive, desde el gobernante hasta la nación, se ponían en clamor, ayuno y cilicia. Dios no quiere corazones individualistas. Desea que hoy te olvides de ser una denominación para convertirte en la iglesia de Dios. Tú eres la iglesia. Esa iglesia que se levanta sabiendo que es el cuerpo de Cristo. Tenemos que entender primero que no es ir el hermano contra otro hermano, pues fue dicho por tu Creador: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es el pueblo contra el pueblo, no es por fuerza, sino por tu Santo Espíritu, dice el Señor, porque el Espíritu Santo levantará bandera contra el enemigo que es del reino de las tinieblas, no es la humanidad. Es por hacer la fuerza de cambio, comprendiendo que nuestra lucha no es contra
la carne de la persona, la sangre de tu prójimo, sino contra poderes demoníacos que manejan e influencian a esas personas solo con la declaración de su palabra, pidiendo un cambio profético sacado de tu boca, pidiendo que venga Cristo en ti, entendiendo que de la forma que buscamos soluciones no es adecuada, sino que tiene que ser soluciones efectivas. Y qué mejor efectivas que un pueblo levantando su voz a una sola, atando todo lo que tú ves que pasa en nuestra nación y en otras naciones, y desatando este problema que viene de raíz. Tenemos que salir, porque Dios nos ha puesto como un pueblo que sea luz. El mundo, la nación, tu hogar y tú en una condición generacional e histórica en nuestra patria para poder salvar. Es importante tener un plan de guerra espiritual por 7 días. Quiero darte a entender lo que el Señor puso en mi corazón. ¿Cómo es ese plan de guerra que Él quiere? Entender que salvar cualquier situación que nos presenta no es un cambio estratégico humano. Dar soluciones y no ser parte del problema, sino de la solución. Tienes que dejar tu criterio propio de lo que ves en noticias, de lo que tú piensas, de lo que se habla afuera. Debe ser profundizado en conocer todo lo que hace el acusador en estos tiempos finales y proféticos. Porque tú sabes como hijo, como pueblo de Dios, quién se está moviendo en este tiempo. La cuestión de estrategias humanas sin dirección del Espíritu Santo y no en el tiempo de Dios. Quiero que entiendas esto. Es creer que no eres una creación de Dios cuando tú lo quieres hacer a tu manera. Que no existe una autoridad suprema a la que debes sujetarte, mas cuando eres hijo de Dios y no solo creación de Dios, los hijos de Dios tendrán autoridad a través de su confesar de la palabra. Una autoridad que la misma palabra va ejecutando en el ámbito del plano celestial, espiritual, que no volverá vacía, sino que dará el fruto para salvación. ¿Cómo disipas las tinieblas en estos días de oración? Declarando, decretando y profetizando. 3 palabras diferentes. Tú declaras que tus hijos son bendición y le decretas al diablo que en este instante hay una medida de restricción puesta en el cielo. Clamas al Señor por esa medida de restricción en el cielo para que el diablo no siga acusando. Y profetizas todo lo que Dios ha dicho de tus hijos, de la nación, del mundo, de Colombia, de tu barrio, de lo que serías tú alrededor de ese barrio. Que lo que se va a ejecutar en la tierra es el plan divino, no el plan del mundo, en tu nación, en tu ciudad, en tu barrio, en tu hogar y en ti. ¿Cómo se hacen las cosas? ¿Cómo se pueden ver realizadas?
en donde esas oraciones se estorben y hagan eco en la eternidad. No debe ser desde arriba del cielo, sino desde abajo de la tierra. Debes de comprender en todo que debe haber una sola persona, un solo hogar, una sola ciudad, nación o mundo que se quiera levantar aquí abajo para hacer el cambio, un cambio desde el corazón que cree que fue diseñado por un Dios divino, que es todopoderoso, quien tiene sus pies encima de la tierra y todo está sujeto por Él, que cree sin dudar, que en todo tiempo nos ha mostrado lo vulnerables que somos ante nuestro Creador y ante las situaciones que están viniendo a la tierra, al cual te tendrás que dar cuenta cuando mueras, que entre tú y Él existe una delgada línea que si fallas o no fallas, tendrás que responderle a Dios. El otro punto es recordar que toda alma es valiosa para Dios. Tú no puedes ir al campo de guerra desechando a unos y solo querer hacer por otros. Este tiempo de gracia que resta debajo de la tierra es un tiempo que todos conocemos que es de tribulación, de prueba, de esperanza contra esperanza sobre la tierra. Está esperando que esa confianza que Él deposita en ti como su hijo, se demarque en ti, en cumplir el propósito de la gran comisión para salvar almas. Para ello debes de entender que un cambio de mentalidad en ti debe ser de acuerdo a la mente de Cristo, de lo cual tú crees a lo que Él cree, de lo que tú quieres hacer a lo que Él haría. Debes preguntar al hermoso Espíritu Santo lo que Él haría en toda situación, en toda circunstancia. ¿Qué quiere Jesús? ¿O qué haría Jesús si estuviera en tu cuerpo y tuviera que ejecutar en la tierra? ¿Qué te dio para que fueras un hombre, una mujer de propósito? Otro punto es porque existe un propósito divino por el que fuiste creado. En nuestro plan de sacrificio, de dejar nuestra vida, dejar nuestra cruz y seguir a Cristo, Jesús nos dejó para hacer cosas más grandes que las que Él hizo. Esto demuestra total, plena autoridad delegada de Dios a nosotros para movernos en tiempos difíciles. Él nos dijo que seríamos la cabeza, no la cola. Este periodo de gracia que el Señor nos está dando es para ponernos como punta de lanza a la brecha, dando esa protección en oración para estar adelantándonos a destruir las obras de las tinieblas hechas por el enemigo a una humanidad sin Cristo. Si el Señor te ve hacer y ejecutar esto, tenlo en cuenta que Él dará la cobertura, porque se está levantando un pueblo en un gemir. ¿O acaso no te duele nuestra nación como está? Yo tengo sentido de pertenencia y de patria. Como mujer me siento en una tristeza, y no es una tristeza de las tinieblas, una tristeza de un celo
por el amor que Dios me ha puesto por la humanidad. Para eso tienes que entender que tu entorno no cambia con ideologías religiosas o teológicas o cualquier otro método humano. Se ha demostrado que el esfuerzo de muchos en conjunto da un resultado de bendición. Una cadena es pesada. Es llena de eslabones continuos, gruesos, para fortalecer la unión de cada uno de ellos. La palabra de Dios nos pide ser unánimes, juntos en un mismo sentir, porque cuando hay una cadena de oración, eso es lo que hace ser unánimes, juntos en un mismo sentir. Porque donde están dos o tres, allí estoy yo, viendo unos por los otros, volviendo mi mirada, dejando de ver mi situación para ver la situación en general de muchos que están sin Cristo. Pero un derecho crítico espiritualmente hablando, tienes que saber que la solución fue en la cruz cuando de antemano Jesús triunfó, pero que ahora necesitamos mover la mano de nuestro Creador en medio de estos juicios a cada nación por el pecado. Si te debes de acordar y lees la Biblia, sabes que Nínive era una nación llena de pecado y que Jonás no quería ir a las instrucciones, al propósito que el Dios lo estaba llamando. Y tal vez tú sientes en tu corazón que has evitado el ir como Jonás. Y Jonás a todo lugar donde iba, todo mundo sabía que tenía que hacer algo y que por eso a veces se les volvía la situación tormentosa, difícil a muchos que estaban a su alrededor. Tú sabes que lo que tienes que hacer. Muévete, despiértate. El Señor en el tiempo de oración me decía, mi pueblo no quiere escuchar lo que estoy diciendo. Despiértalos porque están durmiendo. Aquellos que se decían ser cristianos, ahora tienen miedo y están encerrados en sus casas. Y necesito que se levante un pueblo por las almas que mueren. ¿O no te es suficiente la cantidad de mortandad que ha habido? Quiero decirte que a este tiempo yo no he parado y Dios me ha protegido. He ido a clínicas, he ido a todo sitio, predicando la palabra, escuchando unos testimonios poderosos. Quiero que sepas que esos testimonios han sido poderosos. Y algún día en una prédica dejaré ver hasta mi propio testimonio de lo que Dios me dio a conocer de una enfermedad como el COVID. El otro punto, vamos a ser personas de oración, que escudriñemos la palabra cuando estés allí orando y que sepas que el Señor te está revelando la palabra para conocer del Espíritu Santo de qué forma tienes que interceder en esta cadena de oración. Es importante que sepas que a ti que te está llegando el mensaje, tengas total convicción del todo poder y del poder que ejecutará Dios y Jesús, de lo que Él hizo, de lo que Él es y será por los siglos de los siglos. El conocimiento no puede quedar ahí en solo las Escrituras.
Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si tú tienes al Espíritu de Dios que te ha dado para poner la obra de Dios en acción, es para que seas instrumento en la mano de Dios a las soluciones que puedes hacer pacíficamente debajo de la tierra. El clamor a voz en cuello de sus hijos para que Dios mueva una y otra vez más fuertemente sus manos para destruir y decir: esta es mi nación escogida, mi pueblo escogido. Las fronteras no entrará nada malo. Tienes que comenzar a saber que la palabra que nos ha dado como autoridad dice claramente: hollarás serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada te dañará. Y hay otra palabra en la Biblia: conforme confieses te será hecho. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué se ha hablado de este tiempo de dificultad? Solo temores, miedos e inseguridades. Un pueblo oprimido, porque sus palabras solo son de maldición y no de bendición. Tenemos que declarar la palabra de Dios con el Espíritu para que Él se mueva y nos ayude a movernos. Confesar que haya una reconciliación de las naciones, de nuestro hogar, de nuestro barrio, de nuestra ciudad con Dios. Y pedirle a Jesús que interceda ante el Padre y al Espíritu Santo, que con gemidos indecibles, aunque venga llanto, aunque venga lo que venga, Él conoce con tu lengua lo que tú estás pidiendo por este mundo, por esta nación, por las personas, los hogares, por todo el que está en crisis económica, por quien se le murió un familiar, por quien no sabe para dónde coger y qué hacer, por tantas situaciones que están viniendo a un mundo. Tenemos que ser mensajeros de paz, de luz, pero ubicados en una posición celestial como cabeza ante Dios en la tierra. La función de la iglesia es empujar a nuestros jóvenes, no a que sean destruidos en nuestras calles, sino empujarlos a entrar a la tierra prometida que Dios les tiene. Que nuestras acciones de amor reflejen con nuestras generaciones pasadas y presentes un testimonio de Cristo implacable en nuestras vidas. Alcanzar las promesas desde las oraciones. Nosotros somos la generación pasada que debe traer las soluciones con sabiduría a una juventud que está desbordada, que creen tener el conocimiento, pero tú les preguntas a veces: ¿por qué estás haciendo esto? Y a veces ni ellos mismos tienen control, ni saben. No tienen ni la historia que tú y yo conocemos de nuestra nación. ¿Cuántos gobernantes, cuántas cosas han pasado? Porque nuestra juventud se ha venido perdiendo. Los valores y principios se han venido perdiendo. Los entornos en donde ellos pasan son críticos, no nos permiten desde muchos puntos de nuestra vida tener la autoridad de la educación de nuestros hijos, sino le dieron libre decisión, cambiando una identidad puesta desde el vientre en Cristo.
sino siendo vista desde una perspectiva humana y no de Cristo. Nuestra obligación es sujetar a nuestros hijos a Dios, a los pies de Jesús, y hablar con nuestros jóvenes, que es un pueblo en violencia, que sería como en el tiempo que el Señor habló en Génesis, que vendría violencia, maldad, sus corazones no querían entender, que sería obstinación, que tendrían afán de vivir. Pero también son unos jóvenes que quieren ver un mundo diferente, que quieren ver un estilo de vida que les dé un mejor presente, un mejor futuro. ¿Por qué hablo esto? El Señor me dijo que serían tiempos como en el tiempo de Herodes, cuando Herodes mandó a matar a toda la juventud. Y que sería como cuando Jesús cargaba la cruz en el camino y le dijo Jesús a las mujeres, volviéndose ellas, dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas, por vuestros hijos. Es una palabra que el Padre nos dio para superar la simplicidad de la piedad. Él quiere que no solo sea con misericordia, con miseración de corazón, sino con conversión de corazón. Que tú hagas que tu hijo comience, y toda persona, y hasta tú mismo comiences a tener una conversión de corazón. Una participación profunda y activa de cada parte en que Dios te necesita. Él desea que dejes de pedir solo por tu situación y condición. Pude sentir el dolor del Señor en su corazón, porque Él no ama el pecado, mas ama a sus almas. La palabra de Dios nos enseña que lo verdadero de pedir es enseñar a los hermanos ver unos por otros, aunque andes en una situación en donde solo quien te puede consolar es Dios. Que tú, mientras que Dios te consuela, tú puedas ser consuelo de otros, y el Señor te va dando la medicina para tu consuelo. Es que metas la mano en el arado en beneficio de toda una humanidad, de toda una generación, indiferente que sean tus hijos o no lo sean, o que sean hijos de Dios o no lo sean. Pedir por los gobernantes que quieran conocer que hay un Dios altísimo que los puede dirigir en sabiduría, en las leyes, en todo. Que su gobernabilidad en la tierra les traiga temor santo para responder ante Dios. Es momento de hacer un compromiso mundial para sacar todo problema, y para esto cada uno en el lugar donde se encuentra puede hacerlo. Dios no te está pidiendo nada más, solo que te inclines, te arrodilles, solo con tu familia, con quien sea. Eso es poner más que un granito de arena para dar camino a una generación de bendición. Jóvenes influenciadores para bien y no para mal. Aprobados por Dios y no esperando ser aprobados
por el hombre, con gracia ante Dios y no buscando la gracia del mundo. Desaprobados por el mundo, pero presentes ante un Dios que los ha probado. Destruyendo las obras de las tinieblas como grandes guerreros, guiados por el Espíritu Santo. Dios quiere y me dijo, quiero que pasen de las tinieblas a la luz admirable, como conocedores de la palabra de Dios. Hijos de Dios, pueblo de Dios, tenemos la responsabilidad de evaluar claramente e históricamente lo que años atrás ha pasado en cada nación entera, sobre toda nuestra patria Colombia, desde el punto de vista de cada ente de las tinieblas, principados, potestades, gobernadores que rigen a nuestra nación, y las huestes de maldad, desde diferentes puntos de vista en donde nos ha demarcado esa historia que la violencia ha traído por años enteros, que nos ha hecho olvidar, no levantar nuestra mano ante nuestro prójimo, y prójimo es todo aquel en donde tú ves un ser humano. Se nos ha olvidado no ver un fin común para volvernos unos grandes hombres viendo todo el fin común de una humanidad. No desconozcamos que el libro de Génesis nos ubica, uno de los primeros libros de inicio de la humanidad y del mundo creado por Dios, nos ubica también en tiempos finales, que habrá violencia, habrá pecado, cual nunca lo ha habido. Nuestro interés debe comenzar personalmente, para saber ser hijos de Dios, que conocemos esto, para arrebatar las almas, como dice el libro de Judas, arrebata las almas para salvación, al incrédulo trae a creer, pero aborrece las ropas de ellos. ¿Por qué dice esto? Aborrece el pecado que había en ellos, mas ama al alma. Que esto que ha pasado en el mundo entero y que no ha permitido la salvación, te haga volver en cordura y en sí, para que no te permitas ser el mismo. Porque Él los mandó a una gran comisión. Porque cada minuto, semana, mes, año que transcurre tu vida como conocedor de la verdad ante tu Creador, no te hará ante Él ni ignorante, ni hacer caso omiso, porque ya no ignoras el bien que debes de hacer. Sabes que muchos afuera desconocen la realidad de lo que se mueve en los aires, en ellos, porque el enemigo les está impidiendo ver, oír y entender esa realidad que Dios quiere que realmente esté en ellos.
de lo que está pasando en tiempos finales. Si repudias en este instante algo, lo primero que debes de repudiar es ese pasado histórico generacional lleno de maldición que en el presente el enemigo quiere estarnos restregando, quiere seguir ejecutando en el mundo, en nuestra nación, en la humanidad. La radicalidad que debes de tener es de estorbar los planes de Satanás. Y el estorbar esos planes de Satanás está en el pueblo de Dios, que sea agentes de cambios para la igualdad de justicia, integridad, respeto, todo lo que tú quieres ver que pase en el mundo, en la nación, en tu entorno, en tu hogar y en tu vida. Y es aquí donde yo te digo, solo hay una forma, y lo he dicho siempre: la oración mueve montañas. Fe es la esperanza de lo que se cree. Tienes que tener esa certeza que Dios hará donde quiera que Él quiera, estará. Donde tú quieras que Él esté, Él estará. Pero Él se manifiesta a través de ti como su iglesia. Se manifiesta a través de una iglesia guerrera, emprendedora, un ejército para prevalecer por encima de lo que está pasando malo. Eliminando todo lo que no es transformación de bendición y solo haciendo retroceder al enemigo cada vez que uno de sus hijos se levante a voz de cuello, clamando en silicio por el mundo, por la nación, por los hogares y por las almas, por nuestras vidas. Así, cuando levantes tus ojos al cielo, sabrás que la atmósfera de la tierra no se sentirá bajo esa opresión y ese yugo, esa carga que se siente ahora. Porque Dios cambiará y todo lo pondrá en control de Él. Y los diagnósticos que han dado sobre el mundo, ese pueblo guerrero que se va a levantar en cada nación, sobre nuestra nación, esos diagnósticos que se dan en noticias, que no es coincidencia que en este instante Israel y Colombia sean catalogados como uno de los países más violentos en el mundo. Ese diagnóstico en el mundo físico, el Espíritu Santo al ayudarnos hará que al orar prevalezca por encima de toda palabra humana y establecerá el plan divino de Dios sobre cada nación, hogar y vida. Por último, quiero decirte, hermano, solo hablé el momento que el Señor me dijo que hablara. He callado con prudencia y he esperado que el Señor me dé la orden de hablar con sabiduría. Más que a tu conocimiento, quiero llegar a tu corazón. Porque sabes que tal vez no ha tocado nada a tu casa,
pero que un día puedes llegar a tu casa y ahí vas a comprender la situación de muchos y no puedes cerrar tus ojos a la realidad que se vive, porque esa realidad te va a hacer vulnerable. Y es una realidad que, si bien no debe ser nuestro martirio, no debe ser nuestro tormento, no debe ser causa de miedo, de desesperanza, de incertidumbre del presente, sino debe de ser el anhelo de ser parte del cambio en tu vida, en tu hogar. Comienza desde abajo, créeme, individual en cada uno de nosotros, para que seamos hombres y mujeres transformadores. Se habla de Colombia, de riqueza, diversidad de clima, tantas cosas hermosas. Pero qué tristeza que ya no se habla de eso. Hablamos de ir a otras naciones. Muchos se han ido del lugar de su patria. Están afuera por circunstancias diversas. Pero tienen más sentido de patria los que están afuera, porque saben lo difícil que es estar en otra nación que el que está dentro. El que está dentro está dormido. Y Dios quiere que te despiertes. Discúlpeme, pero sé que si Dios me permitió vivir, nacer en Colombia, es porque sabía que allí me necesitaba. Que hoy hayan muchos en las naciones es porque claramente lo dice la palabra. Que Él iba a permitir que aquellos pueblos de Dios pudiera ir a las naciones, pero no para estar en este tiempo pensando en diversión y en tantas otras cosas, sino para predicar la palabra, porque a veces tenemos el poder de predicar, de hablar. A veces nos callan, pero a veces nos callamos. Y es ahí donde yo te pido, ven a esta convocatoria. Y si tú sabes que conoces ese hombre, esa mujer, que es una mujer de oración, de intercesión, no importa la denominación, envíale este mensaje, para que Él a su vez mande a otra y a otra persona que rompa barreras, que rompa fronteras, para ayudarnos a orar por todas estas situaciones que se están viviendo. Necesitamos dejar de ser individualistas, porque cuando Dios dijo, fructificaos, multiplicaos, llena la tierra, sojuzgadla, fue para que fuéramos de bendición, no de maldición. Y para Él no hubo fronteras. Ensancha el sitio de tu tierra y no seas escasa. Y no habla solo de un lugar, habla también de que tú puedes ser, tienes ese poder de ser palabra profética para tu vida, para tu nación, para tu hogar. Vuelvo y digo, es necesario que se ejecute aquí en la tierra, porque la palabra de Dios dice, es necesario que así como es en el cielo, sea en la tierra. Porque ahí es donde se encuentra la perfección en Cristo.
tengamos esperanza y fe que esto cambiará. Cambia tus palabras, cambia tu forma de pensar y sé ese hombre, esa mujer, ese niño, esa niña, ese anciano, que cuando escuches hablar a las personas con miedo, tú puedas generarle paz, tranquilidad. Esta iglesia ama, desea el propósito que Dios nos puso. Una iglesia en donde Él claramente lo dice, no viene por templos hechos de manos de hombres, es estar allí sin nombres denominacionales, sino simplemente orando, leyendo la palabra, enseñándonos a que la gloria y la honra, como lo digo en este evento, la gloria y la honra sea para mi Padre, mi Jesús y mi hermoso Espíritu de Dios. Gracias, hermanos, por permitirme llegar a ti, a tu casa. Y esperamos que entiendas lo que el corazón del Padre está diciéndote. Está diciendo a muchos. No cierres tu corazón, tus oídos, tus ojos a lo que Él te está pidiendo. Sé entendido y obediente, porque en la obediencia hay bendición. Te agradezco de parte mía, de mi hogar, por habernos permitido llevarte este mensaje y este audio. Y esperamos que estés allí el 22 y el 23, como lo hemos dicho, levantando la bandera de victoria, de que el que vive y reina por los siglos de los siglos es el Señor sobre la tierra. Gracias, Dios los bendiga.